Buenas tardes, hoy nos toca la clase número 4, sobre organización de los seres vivos. Como siempre, el material y la información pues va a estar siempre colocada en claro. Por favor, tomen en cuenta, va a haber una pequeña tarea. Leen el documento. En el documento ustedes van a tener ahí pues las respuestas para completar la actividad que tienen que realizar. Para la asistencia estuvieron preguntando pues cómo la tienen que colocar. Cuando miren el video pues colocan la fecha en que están viendo ustedes el video y por favor en el tema, ¿verdad? Como el problema que tuve para no impartirles la clase en el horario que nos tocaba, pues fue de que no había luz en el sector donde yo vivo. Entonces, por favor, colocan ahí, pues, se fue la luz, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta, pues, que sí están viendo el video, ¿verdad? Como parte de la clase y de la asistencia que tienen que cumplir. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar, ¿verdad? Con el tema de las plantas. Entonces aquí pues ustedes inicialmente están viendo pues una planta, ¿verdad? Una hoja, las raíces. Entonces esto es parte del tema, ¿verdad? De la organización de los seres vivos. Entonces tenemos las partes de la planta. Recuérdense que muy generalmente pues esto nosotros pues ya lo sabemos porque es un tema que lo hemos visto pues a través de la clase de ciencias naturales. Recuérdense que siempre esto va a tener un poquito más de información cuando se va subiendo pues el nivel cognitivo. Entonces ustedes saben pues que las partes de la planta pues tienen las hojas, flores, ¿verdad? Tiene el fruto, la raíz, que básicamente pues eso es lo general de lo que está compuesta las plantas. Entonces el tema que vamos a ver es el tejido en las plantas, ¿verdad? El objetivo priorizado, pues comprender que las células son las unidades fundamentales de los seres vivos y que su actividad es en la base de todas las funciones biológicas. Reconocer las partes de las plantas, identificar los grupos de tejido principales en las plantas, ¿verdad? Comprender el funcionamiento de dicho tejido. Entonces las plantas sin niveles de organización. Entonces tenemos el cuerpo de las plantas, ¿verdad? Aquí, pues, en esta figura, pues ya podemos observar que hay mucho más información a la hora de cómo está dividida, pues, una planta. Recuérdense que si aquí en curso libre, pues, lo que miramos es a nivel general, ¿verdad? No nos vamos a enfocar específicamente en cada una de las partes. Pues aquí en esta figura pues tenemos el punto del borde o yema o terminación, que esto a la hora nosotros que observamos una planta podemos ver todas estas partes, ¿verdad? Los brotes laterales o yema axial, hojas jóvenes, donde ya vienen saliendo las flores. Acuérdense que en ciertas plantas, ¿verdad? Las flores se van a convertir en frutos. Entonces tenemos el tejido dérmico, tenemos las hojas, fruto, las semillas del fruto. Recuérdense que las semillas siempre van a ser muy importantes, ¿verdad? Para que se sigan, pues, cultivando y así sigan creciendo, pues, cierto tipo de plantas específicas donde tiene que salir el fruto que nos sirve, pues, para nuestra alimentación. Tenemos hojas marchitas, ¿verdad? De una semilla cotiledón. Estos términos, pues más adelante los vamos a ver también un poco a grosso modo y extendido. Y también les voy a poner yo información adicional donde ustedes van a poder leer y ampliar estos conocimientos. Tenemos pues ya la parte de la raíz, ¿verdad? Tenemos los vellos de la raíz, punta de la raíz y capuchón de la raíz. Recuérdense que la raíz es muy importante, ¿verdad? Porque ahí pues la planta va a obtener todos los nutrientes necesarios para su desarrollo y su funcionamiento. Tenemos el sistema de tejidos vegetales, ¿verdad? Con base en la posición podemos diferenciar sistema de brotes, se encuentran por encima del suelo, incluyen tallos, hojas y flores. Tallos, marco para el crecimiento vertical. El sistema de raíces, crecen dentro del suelo, absorción de agua, iones disueltos en ella. Anclan la parte del área que crece por encima del suelo, almacenan productos de la fotosíntesis y liberan desechos.
Sistema de tejidos vegetales. Los tallos, ramas, hojas, raíces están formados por 3 sistemas de tejidos principales según su función. Sistema de tejido basal realiza funciones básicas, fotosíntesis y almacenamiento de alimentos. Sistema de tejido vascular desplazan el agua, el alimento a otros solutos o a otras partes de la planta. Sistema de tejido dérmico recubre y protege las superficies expuestas. Y tenemos los tejidos simples y complejos. Los 3 sistemas están constituidos por 2 tipos de tejidos según su complejidad. Tejidos simples forman por un solo tipo de células, incluyen el parénquima, colénquima y esclerénquima. Tejidos complejos consta de 2 o más tipos de células, incluyen el xiloma, poema y la epidermis. Y tenemos los tejidos meristemáticos, ¿verdad? La mayor parte del crecimiento de la planta se lleva a cabo en el meristema. Existen 3 tipos, y tenemos el embrionario, primario y secundario. En su región embrionaria, constituida por células no diferenciadas, que retienen la capacidad de dividirse, dan origen a todas las células que luego maduran y se diferencian en tejido. El meristema apical primario se ubica en las puntas de las bases y las raíces, crecimiento longitudinal. El meristema secundario permite el engrosamiento de tallos y raíces. Y aquí tenemos, pues, a grosso modo, pues, cómo se miraría esto en la parte de la raíz, ¿verdad? Las yemitas apicales que están, pues, cerca del suelo sobre estas. Tenemos el tejido simple fundamental, tejidos basales, que es el parénquima, células de la pared delgada, flexible y de muchos lados, vivas en la madurez y divisibles por mitosis. Funciones, representa la mayor parte del crecimiento primario y húmedo y blando de las raíces, ¿verdad? Tallos, hojas y flores. Reparación de lesiones, almacenamiento de alimentos y secreción o desechos. Entonces, muchas veces, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? En los rosales, cuando se quiebran, ¿verdad? Los que están en los jardines, muchas veces les enrollan un pedacito de tape, ¿verdad? O los amarran con hilito. Entonces, este parénquima va a ir trabajando y va haciendo una cicatrización, ¿verdad? Hace un bultito, donde pues se repara lo dañado, siempre y cuando pues no sea algo muy extenso, lo puede hacer la planta. Tenemos el tejido simple, ¿verdad? Tejido basal o colénquima. Células con capacidad de alargamiento, dando apoyo a parte de que crecen con rapidez, ejemplo, pues los tallos jóvenes, pedúnculos de las hojas. Vivas en la madurez, pared primaria contiene pectina, que es un polisacárido flexible. Cuando se agrupan células de colénquima, engrosan sus paredes notablemente. Entonces, constituido por células muertas de la madurez, presentan pared como liginas resistentes a la compresión, dando apoyo mecánico a otras células e impiden el ataque de hongos. Las fibras y las escléridas son células comunes en la esclerigma. Entonces, aquí tenemos, pues, células de estas, ¿verdad? Que es la parte basal de un tejido simple de la planta. Y tenemos el esclerénquima, fibras celulares largas y cónicas, flexibles, resistentes a la elongación, brindan apoyo estructural al tejido vascular en hojas y tallos. Esclérimas, ¿verdad? Más resistentes y ramificadas. Aportan fuerzas a la cubierta durante la semilla. Ejemplo de eso tenemos el durax, de una textura arenosa como la pera. Entonces tenemos aquí también nuestro dibujo donde nos representa pues esta parte de la planta. Tenemos ya el tejido complejo, ¿verdad? Tejido vascular es el xilema y el floema. Son tejidos vasculares formados por células alargadas, recubiertas por fibras y parénquimas encargadas de la conducción de sustancias de toda la planta. El xilema conduce agua y iones minerales y disueltos y sirven de apoyo estructural. Presentan 2 tipos de células, los vasos y las tequias, que forman los tubos conductores. Células están muertas en la madurez, pero la pared secundaria con ligina actúa como un tubo resistente e impermeable al agua. Y aquí tenemos pues lo que es el xilema, ¿verdad? Son los conductores del agua en la planta. El xilema pues ya son estructuras muy específicas, ¿verdad? Que tendríamos que estudiarla más a profundidad para ver pues cuál es el funcionamiento, ¿verdad?
cómo es que mecánicamente van a estar estas, que van a funcionar como vasos, ¿verdad? Donde el agua pues va a estar circulando en lo que es el tallo para llevarla a toda la planta. Tenemos los tejidos complejos, en este está el foema, ¿verdad? Conduce azúcares y otros solutos orgánicos. Sus principales células, miembros de túbulos cribados o túbulos de tamizado, vivas en la madurez. Se conectan en extremo con extremo en las placas del cribado. Tenemos el foema, ¿verdad? Células conductoras de alimento. Entonces recuérdense que así como en cada célula pues va a estar bien especificada qué es la función que va a realizar, ¿verdad? Y cómo la va a realizar. En este caso pues el foema pues es la encargada de llevar los alimentos. Y tenemos pues ya el tejido siempre complejo, ¿verdad? El tejido dérmico de protección o epidermis. Constituye pues por una sola capa de células que secretan cutina, sustancia cerosa en la pared que mira hacia el exterior, formando la cutícula. La cutícula pues conserva el agua y evita el ataque de patógenos. En los tallos, las raíces leñosas, el peridermo reemplaza a la epidermis. Entonces también recuérdense que dependiendo del tipo de plantas, ¿verdad? Ustedes así va a ser la epidermis que van a tener estas. Recuérdense que a la hora de ver pues un pedacito de este tejido en un microscopio pues van a tener diferente forma las células, pero siempre van a estar compuestas, ¿verdad? Específicamente por la pared celular. Recuérdense que aquí ya estamos viendo pues tejido de plantas. Y tenemos las plantas superiores, ¿verdad? Abarcan dos grupos que se distinguen por la manera en que se presentan las semillas, que están las angiospermas y las angiospermas. Tenemos las gimnospermas coníferas, presentan semillas descubiertas que se ven en su fruto, con hojas en forma de agujas, que tenemos por ejemplo los cedros, o escamas, que tenemos los cipreses. Son plantas leñosas, crecen como arbustos o árboles que pueden llegar a tamaños gigantescos. Por ejemplo, tenemos los pinos, los abetos, los alcres, las auquerias, abilios y cipreses. Pues aquí en Guatemala es más común ver, ¿verdad? Ustedes, los pinos y los cipreses. Y tenemos la introducción a los angiospermas, plantas vaculares con semillas y con flores, se dividen en dos clases. Entonces tenemos los monocotiledóneas y los dicotiledóneas. Se diferencian en su estructura embrionaria, la forma de sus flores, su anatomía, su tallo y sus hojas. Y tenemos pues diferencias entre estas, ¿verdad? Entonces, aquí pues tenemos el ejemplo de los cotiledones, ¿verdad? Un cotiledón sí van a haber diferencias muy específicas a la hora de ver este tema, pero a la larga, pues que son fundamentales para nosotros, ¿verdad? Ustedes como seres humanos. Acuérdense que también los animalitos, pues necesitan de este tipo de cuerpos, ¿verdad? Para poder desarrollar y tener, pues, una convivencia también. Y tenemos las angiospermas, ¿verdad? Las monocotelanas, alrededor de 5.000 especies, incluyen los cultivos básicos de la sociedad moderna, cereales como el trigo, el maíz y el arroz, ¿verdad? Porte herbáceo, arbustivos o palmas. Y aquí tenemos pues unos pequeños ejemplos, el maíz, ¿verdad? Que es lo que nosotros consumimos en la tortilla, ¿verdad? Tenemos la cebolla. Tenemos las angiospermas, las dicotiledóneas, comprenden unas 2.025.000 especies, la mayoría de verduras, frutas y plantas que producen semillas, por ejemplo, el tipo de las nueces. La mayor parte de los árboles maderales de importancia económica. Entonces, aquí es pues donde vamos a ver ciertas diferencias ya muy específicas de estas. Tenemos las estructuras embrionarias de la monocotiledóneas. El embrión solo tiene un cotilidón o hoja de la semilla que funciona como un órgano de digestión y absorción en vez de hacerlo como un órgano de almacenamiento. Las dicotiledóneas, ¿verdad? El embrión tiene dos cotiledones grandes, depósitos de almidón y otros alimentos que nutren al embrión y la plántula hasta que puedan producir sus propios alimentos por fotosíntesis. Y aquí tenemos pues el desarrollo de una plántula de frijol, el ejemplo sería el dicotilón. Y el desarrollo de una plántula de maíz que es monocotiledona.
Acuérdense que nosotros muchas veces pues hacemos el pequeño laboratorio, ¿verdad? Ustedes llevar nuestro frasquito de vidrio, ¿verdad? Algodón, agua y llevar los frijolitos. Entonces ahí podemos ver pues el desarrollo de las dicotiledóneas. Y el maíz pues ya saben que va a ser una monocotiledonia, pero va a tener sus partes específicas, ¿verdad? Cada una de estas. Entonces la semilla es la representativa, por decirlo así. Tenemos ahora lo que son las nervaduras de las hojas, ¿verdad? En las monocotiledóneas las hojas tienen nervaduras paralelas y sus bordes suelen ser lisos. En las dicotiledóneas las nervaduras de las hojas se ramifican una y otra vez. Recuérdense que muchas veces cuando vamos al campo, ¿verdad? O vamos a caminar donde hay mucha naturaleza, podemos ver diferentes formas de hojas, ¿sí? En estas hojas pues vamos a ver lo que son las nervaduras y nos van a indicar también a qué tipo de planta pertenece. Y aquí tenemos pues dos ejemplos, ¿verdad? De las dicotiledóneas, nervaduras reticuladas y ramificadas, y las monocotiledóneas, nervaduras paralelas. Entonces, cuando ustedes pues vayan a caminar y miren este tipo de hoja, ustedes pues ya pueden tener esta información y ponerla en contexto, ¿verdad? De lo que ustedes están viviendo en su paseo. Tenemos el tejido de una hoja dilicotediona. Aquí algo pasó. Bueno, este... tenemos el tejido, ¿verdad? Entonces, de una hoja de arroz, la epidermis inferior, y pues siempre como hemos especificado, ¿verdad? Siempre va a tener sus partes específicas y sus funciones específicas. Tenemos el crecimiento secundario. Los monocotiledóneas presentan poco o ningún crecimiento secundario, ya que suelen carecer de un cómbium o tejido merisimpático. Los dicotiledóneas presentan tejido temático, ¿verdad? El cambio, de ahí el crecimiento secundario, este grupo que es muy común. Tenemos aquí pues el crecimiento secundario de una dicotiledona. Tenemos la médula, el xilema, ¿verdad? Anillo anual. Esto pues es cuando va creciendo, ¿verdad? Los anillos. El foema con radio, polema y la corteza, que ya sería pues lo exterior del epidermis. Tenemos las monocotiledóneas, poco o nada de crecimiento secundario, ¿verdad? Tenemos pues siempre la epidermis, que va a ser pues como lo del exterior. Acuérdense que el fonema, xilema y parénquima es la parte interior, ¿verdad? De las monocotiledóneas. Tenemos ahora la estructura floral. En las monocotiledóneas, pues la parte de la flor, pétalos, sépalos, estambres y pistilos. Existen en número de 3 o múltiples de 3. En las dicotiledóneas, estas estructuras existen en un número de 4 o 5, o bien en múltiples de esos números. Entonces, ustedes cuando miren una flor ya van a poder diferenciar entre una y otra. Y aquí tenemos pues una monocotiledónea, ¿verdad? Piezas florales de 3 o en sus múltiplos, dicotiledóneas, piezas florales de 4 o 5 en sus múltiplos. Y tenemos el tallo, ¿verdad? De las monocotiledóneas, ¿verdad? Las heces vasculares compuestas por xilema o foema se encuentran dispersos en todo el tallo. En las dicotiledóneas, el xilema y el foema pues se presenta como una masa sólida única que se extiende hasta el centro del tallo o bien como un anillo entre la corteza y la médula. Y aquí tenemos pues el sistema tisular de tallos jóvenes. Tenemos el tallo, ¿verdad? Y aquí pues tenemos también diferenciaciones entre cada una de ellas. La raíz de las monocotiledóneas son típicamente fibrosas y múltiples. En las dicotiledóneas el sistema radicular suele estar formado por una o más raíces primarias y varias raíces secundarias, raíz típica o pivonte. En las monocotiledóneas o en algunas dicotiledóneas la raíz primaria muere pronto y el sistema radical queda formado en la raíz adventicias que se hacen forma por parte del tallo. Y aquí tenemos raíces, ¿verdad? Específicamente de cada una de ellas. Tenemos la raíz monocotiledónea y siempre pues van a tener epidermis, corteza, endodermis, periciclo, médula y una raíz secundaria. Tenemos los dicotiledóneos, cilindro vascular en forma de X, ¿verdad? Esto pues acuérdense que se mira pues a nivel microscópico y siempre nos vamos a guiar, ¿verdad? En los libros pues por las ilustraciones.
Y aquí pues un pequeño meme, ¿verdad? Plantas de la calle, cemento y muy cómodas, la verdad. Y las plantas que tenemos en la casa, ¿verdad? El agua del grifo me da ansiedad. Entonces eso es lo divertido a la hora de tener plantas en nuestras casas, ¿verdad? Ustedes que uno las cuida, las riega y a veces hasta se muere. Mientras que las plantitas que están en la calle, pues donde cae la semillita, ahí se van a desarrollar y es increíble, ¿verdad? Muchas veces dicen, hay plantas que rompen asfaltos, pero bueno, ahí había una pequeña grieta y la semilla se acomodó y ahí creció. Y plantas de casa, ¿verdad? Mírenme mal y me muero. Y plantas silvestres, pues aquí pues hay una pequeña planta en saber si fue adecuado, ¿verdad? O si realmente alguien la tomó y pasó real. Entonces, muchas gracias por su atención. Esta es una de las primeras presentaciones que vamos a ver del tema. Entonces, vamos a seguir. Aquí, pues yo les quiero compartir, ¿verdad? El documento de las plantas que yo les voy a subir, ¿verdad? Esto va a estar en claro. Por favor, esto pues lo leen ustedes, eso pues va a ser parte de su tarea. Reino de las plantas, ¿verdad? Índice del contenido. Entonces aquí ustedes pues van a poder leer, ¿verdad? Y va a haber más información más específica pues de la presentación que les acabo de leer. Entonces eso lo tienen ustedes pues como tarea personal, ¿verdad? Hacen su tiempo para que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? Y pues tomar la información que ustedes necesiten para aprender el contenido. Entonces, esto es pues de reino de las plantas. También pues tenemos en nivel de organización, ¿verdad? Va a ser otro documento que yo les voy a compartir. Y tenemos que ahorita se los voy a mostrar, característica de los seres vivos, ¿verdad? Pues también es un pequeño documento de ustedes tienen que hacer su tiempo para poderlo leer. Aquí la información pues está un poquito más concentrada, pero tiene puntos específicos, ¿verdad? Que les va a servir como información. Entonces esto también pues se los voy a colocar en claro para que ustedes lo tengan. Y permítanme. Entonces aquí pues ya tenemos lo que ya son los 5 reinos de la naturaleza, ¿verdad? Los 5 reinos. Entonces, pues aquí siempre el diagrama, ¿verdad? Los cinco reinos de la naturaleza, animal, hongos, plantas, monera, protistas o proctictas. Pues como siempre, eh, hay unos libros que mencionan 7 reinos, ¿verdad? Ustedes, pero aquí en mi caso, pues van a ser 5 reinos. Tenemos un pequeño esquema, ¿verdad? Muchas veces, como yo les digo, depende de la forma de cómo podemos nosotros estudiar, pues así es como se nos puede quedar más el contenido. Entonces, tenemos aquí el esquema conceptual de cada uno de los reinos. Entonces, tenemos el reino monera, ¿verdad? Son todos unicelulares y a veces forman colonias. Agrupa organismos cuyas células tienen a organizaciones epocales. Tenemos las bacterias, ¿verdad? En forma de bacilo o en forma de cocos. Tenemos el reino protista, agrupa organismos cuyas células tienen organización eucariota. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Sin verdadero tejido. Algunos ejemplos, pues tenemos la ameba y tenemos las algas. Reino de los hongos, ¿verdad? Que esto es un reino muy amplio. Agrupa organismos cuyas células tienen organización eucariota. Pueden ser unicelulares o pluricelulares sin verdadero tejido. Son seres heterotrófagos, ¿verdad? Descomponedores de organismos. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ustedes, el moho. Muchas veces, pues cuando tenemos un panito ahí guardado, ¿verdad? Ustedes, si se nos olvida, agarra moho. También cosas que tenemos en la refri, ¿verdad? Agarra moho también. Y pues en el otro dibujo tenemos las setas o que son los hongos. Recuérdense que tenemos hongos comestibles. Por lo regular,
En el mercado nosotros los vemos, ¿verdad? Ustedes, muchas personas pues que se dedican a recoger estos hongos, pues ellos saben cómo diferenciar cuando el hongo es venenoso y cuando es comestible. Por lo regular, esto va a ser siempre en tiempo de invierno. Tenemos el reino de las plantas, ¿verdad? Este agrupa organismos cuyas células tienen organización eucariota, son organismos pluricelulares con tejido, algunos con órganos, ¿verdad? Son seres autótrofos, entonces que hacen su propio alimento. Tenemos unos ejemplos, pues los helechos, y aquí tenemos pues un almendro. Tenemos siempre pues el reino animal, entonces agrupa organismos cuyas células tienen organizaciones eucariotas, son organismos pluricelulares con tejido, la mayoría tienen órganos e incluso aparatos y sistemas. Los seres son heterótrofos, algunos ejemplos tenemos la medusa, ¿verdad? Pues esto pues los podemos encontrar en el mar, y las ardillas. Y aquí pues otro esquema, ¿verdad? Ustedes que es un poquito pues más amplio con dibujitos, ¿verdad? Para ver más específicamente pues los reinos de la naturaleza. Recuérdense que los libros que yo les compartí a ustedes en Classroom pueden ver esta información también. Se pueden guiar mucho pues por las figuras y los esquemas que se encuentran ahí, ¿verdad? Y tienen que tener ustedes pues la capacidad de poder dividir los 5 reinos y cómo se van a subdividir cada una de ellas. Entonces, como actividad, ¿verdad? De aprendizaje, eso ya es propio para ustedes, para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Pon un ejemplo diferente a los que has visto en la presentación de un organismo que pertenezca al reino protista y a otro que pertenezca al reino de las plantas. Elaborar una tabla que resuma las principales características de los 5 reinos. Como les digo, esto no es tarea, es una parte de actividad que ya es personal para que ustedes lo realicen a la hora de repasar el tema. Y tenemos aquí pues ya los 5 reinos, como yo les digo. Si buscamos pues información o miramos en los diferentes libros que yo los coloqué en claro, pues van a ver diferentes diagramas de los reinos. Entonces, unos van a tener como que solo los dibujos, ¿verdad? Ustedes y otros esquemas como este, por ejemplo, que tiene los dibujos e información. Entonces, dependiendo, ¿verdad? De cómo ustedes estudien, pues esto funciona muy bien, ¿verdad? Para la hora de ver la definición y la división de los 5 reinos. Y gracias por su atención de esta presentación. Vamos a ver. Bueno, este fue el que ya les presenté. Bueno, entonces como la clase es grabada, es un poquito más rápido, ¿verdad? No interactuamos ni nada. Entonces, esta información yo se las voy a estar subiendo. Eh, Esto se lo voy a subir al canal de YouTube. Yo creo que es mucho más fácil, ¿verdad? Que subirlo a Classroom como había sido colocado, que se les iba a colocar en las 4 secciones. Entonces, va a estar colocado en el canal de YouTube. La información se las voy a subir también para que lo tengan en claro. Y, y gracias, pues, que hagan su tiempo y que estén presentes, ¿verdad? Para poder recibir el curso. Muchas gracias y espero verlos, pues, sin ningún inconveniente el próximo sábado. Muchas gracias. Feliz tarde.